Bienvenidos a Balance en Ayurveda, un espacio donde hablaremos de nuevas formas de interpretar a tu cuerpo, mente y alma. Acompáñame a mí, Laura Luján, a revelar el gran conocimiento de esta antigua y maravillosa ciencia. Dosha es una palabra en sánscrito que significa humores, biotipos o aires vitales. Luego de haber repasado la teoría de los 5 elementos en el capítulo anterior, sabemos las características básicas y funciones de cada uno. Por consiguiente, no nos será difícil de entender que hay 3 tipos de doshas principales que son el resultado de la combinación de 2 de estos 5 elementos. Siempre uno entre estos será el predominante. Los 3 doshas son Vata o aire, que representa la unión de aire y éter, Pitta o bilis, que representa la unión del fuego y agua, y finalmente Kapha o flema, que representa la unión tierra y agua. En la medicina ayurvédica se analiza el dosha de cada individuo para poder realizar un diagnóstico y tratamiento en relación con lo que se necesite trabajar, desde lo emocional, lo mental hasta lo físico. En un escenario ideal, los 3 doshas deberían darse en los seres humanos de manera equitativa, pero la realidad es que generalmente hay 1 o 2 que predominan. Entonces, para estar balanceado, es fundamental saber cuál es el predominante y el que debes de equilibrar. Cada uno de estos doshas aporta a cada persona particularidades físicas, rasgos de personalidad y mecanismos de afrontamiento. Es importante reconocer que estas 3 energías se manifiestan como fuerzas que actúan en los organismos de todas las personas. A continuación, Laura Luján nos explicará a detalle los doshas, sus funciones y por qué son importantes de considerarlos en nuestras vidas. El ser humano se rige por 3 fuerzas principales, a los que le llamamos doshas. La ciencia de la comprensión de nuestra naturaleza o de nuestra constitución se le denomina tridosha. Aparte de la teoría de los 5 elementos, los Panchamahābhūtas, la teoría de los 3 doshas es de las más importantes y fundamentales en el estudio de la Ayurveda. Tridosha va a definir 3 energías fundamentales o los principios que van a regir la función de nuestros cuerpos a nivel fisiológico, a nivel físico, a nivel mental y emocional. Estas 3 energías se conocen como Vata, Pitta o Kapha y todos tenemos estas 3 energías presentes, así como tenemos los 5 elementos, nos componemos de los 5 elementos, también nos componemos de los 3 doshas en alguna proporción. Sin embargo, unas personas pues tienen más predominante una constitución o puede ser una mezcla de 2 doshas o incluso los 3 en la misma proporción. Dosha en sí tiene muchos significados. Significa humor, constitución, biotipo, lo vamos a encontrar como energía o fuerza, incluso como vicio. En algunos textos se encuentra como esa traducción. A mí me encanta utilizar el concepto de fuerza porque para mí los doshas es como esa fuerza que está siempre empujando para poder dominar sobre los otros. ¿Por qué? Porque van a regirse de ciertos elementos y esos elementos van a querer pues dominar y tener mayor influencia en el cuerpo humano y en todo lo que hay en la naturaleza para poder dominar. Son la primera expresión de estos 5 elementos en el cuerpo. Ya vimos que los 5 elementos son éter o espacio, aire, fuego, agua y tierra. Y sabemos que cada uno de estos elementos tienen diferentes atributos y cómo se van manifestando a nivel del plano material y también en nosotros mismos. Los 3 doshas son Vata, Pitta y Kapha. Vata está compuesto por éter y aire. Y estos elementos tienen como características en común en que ambos son sutiles y livianos. Además son fríos, secos, ásperos. Por el aire va a tener la cualidad de móvil y por lo tanto Vata es muy irregular. Esa es
tal vez la palabra o la definición más importante de Vata. Pitta es la combinación de fuego y agua, y las propiedades de estos elementos son sobre todo el calor y la luz. El fuego es agudo y la presencia del agua, que es poca en Pitta, también le va a dar esta característica de oleoso o aceitoso. Kapha es la combinación de agua y de tierra, y estos dos elementos tienen el común de ser pesados. El agua es además adaptable y la combinación de estos dos tiende a unir, porque cuando combinamos la tierra con el agua, pues se crea el barro, y sabemos que eso da estructura y que esto es una materia que se utiliza también para unir, ¿verdad? Si lo vemos a nivel de la construcción o ejemplos así. El agua además tiene la propiedad de ser húmedo y la tierra sí es seca, pero pues como mencionaba, ambos son pesados, son rígidos, son estables, son firmes y los dos dan estructura. En Ayurveda existe la teoría del macrocosmos y del microcosmos. El macrocosmos es todo en el universo y se ve influenciado de los 5 elementos, y el microcosmos se refiere al reflejo de todo lo que hay en el universo en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología, en nuestra mente y emociones. Los doshas van a determinar ciertos desequilibrios o ciertas necesidades. También determinan la forma de equilibrar las necesidades naturales y las preferencias que vamos a tener. También van a gobernar funciones biológicas, patológicas y psicológicas. Los 3 doshas son fuerzas reales y también a nivel sutil, que van a existir en nuestro cuerpo en un plano tangible y en un plano mucho más sutil, mental y emocional. Todo lo creado está destinado a desaparecer. Y es aquí donde los doshas pues toman un plano mucho más real, porque se basan en la ley del continuo cambio y del continuo movimiento. Nada es permanente más que el cambio en sí. Y los doshas también van cambiando en nuestro cuerpo. Si bien existe el Prakruti, que es nuestra constitución de origen, es con la que nosotros nacemos, es la combinación de los 3 doshas en diferente proporción, o sea, de los 5 elementos en diferente proporción en cada ser. Y es por eso que la Ayurveda trabaja a un nivel mucho más específico y personalizado, porque no hay 2 personas completamente iguales. A pesar que todos tenemos los 3 doshas, siempre van a ser en diferente proporción, incluso manifestados en diferente ubicación o en diferente lugar a nivel de nuestro cuerpo y nuestra mente. También nos basamos en el concepto de Vikruti, que es nuestra constitución actual, nuestra combinación o nuestra manifestación de estos doshas en el plano presente, el día de hoy, o cómo me he sentido en los últimos días. Entonces, cuando seguimos un proceso ayurvédico de tratamiento, también vamos a basarnos no solo en nuestro Prakruti, en cómo nos sentíamos o cómo nacimos o cómo somos de origen, sino se toma mucho en cuenta el Vikruti y es de cómo somos en este momento y cómo nos sentimos. Como mencionaba, todos tenemos las mismas fuerzas, todos tenemos los 3 doshas, pero van a ser en diferente proporción. Y esto va a depender de nuestros padres, va a depender de la vibración o de la frecuencia con la que nosotros nacemos, con la que tenemos actualmente. Depende también de nuestro propósito de vida, nuestro dharma, y depende incluso de nuestro karma, de nuestro cúmulo karmático. Y pues mencionaba que todos tenemos los 3 doshas porque no podemos existir sin cierta cantidad de algún elemento. Así como Kapha nos va a proporcionar estabilidad y nos proporciona los tejidos, Pitta nos va a proporcionar toda la acción metabólica y Vata nos va a permitir movernos y expresarnos, ya que es el dosha de la movilidad. Entonces sí necesitamos cierta proporción de cada uno para poder funcionar como seres humanos y en esta manifestación física. Son 3 tipos de doshas los que son reconocidos por la Ayurveda.
pero se reconocen 7 tipos o 7 combinaciones, que son Vata, Pitta, Kapha, o la combinación de Vata, Pitta, Pitta, Kapha, Vata, Kapha, o la misma proporción de los 3 de Vata, Pitta y Kapha. Entonces son 7 tipos principales en los que Ayurveda va a basarse para hacer las recomendaciones, las descripciones y tratamientos. Sin embargo, son infinitas las combinaciones, por lo mismo que es diferente la proporción y cada ser es único e individual a nivel de lo que Ayurveda manifiesta. Y para entrar un poquito en cada uno de los doshas, que de todos modos los vamos a profundizar en los siguientes 3 capítulos, vamos a hablar un poquito de Vata, que mencionaba que tiene esos atributos de ser frío, seco, ligero, sutil, móvil, áspero, claro, por los mismos elementos que lo gobiernan, que es el éter y el aire, es la combinación de estos 2 elementos. Y sobre todo la fuerza detrás del movimiento, porque lo gobierna el aire. Cuando imaginamos a una persona que tiene mucho aire y mucho espacio en su complexión, en su cuerpo a nivel fisiológico, ¿cómo imaginamos a esa persona? Probablemente una persona con mucho aire la imaginamos delgada, con poca masa muscular, los músculos tal vez mucho más alargados, los tendones más marcados, igual que ciertas protuberancias en el cuerpo, los dientes un poquito más chuecos, opacos, el pelo va a ser seco, oscuro y con poco cabello. Imaginamos que si pues tiene mucha presencia de aire, también va a tener mucha sequedad en la piel. Y esto también va a tender a que la piel tenga manchas, pero son manchas más opacas y oscuras. La nariz irregular y probablemente las manos y los pies se van a mantener fríos. A nivel fisiológico, todo va a ser variable. El apetito es variable, ya que sabemos que Vata va a gobernar todo lo que es la irregularidad. La sed va a ser variable, la eliminación también va a ser variable. Las heces probablemente van a ser, al igual que el aire y que el éter, más secas, duras y van a tender al estreñimiento. Como el aire es el elemento que gobierna todo lo que es la movilidad, a nivel fisiológico, una persona con mucho Vata tiende a ser muy activo. Habla rápido, camina rápido, pero también tienen esa capacidad de pimponear de un pensamiento, de un tema a otro cuando están hablando. Además que se fatigan fácilmente, porque si están cargados de energía, pero se mueven muy rápido, también tienden a gastar la energía de una manera muy rápida. La orina va a ser escasa, el sudor también va a ser escaso, probablemente ni siquiera suden, pero es por esa falta de la presencia del elemento agua. Tienen el elemento agua, pero es en muy poca proporción y por eso es que tienden a sudar muy poco. Y cuando imaginamos una persona con una mente o un comportamiento más Vata, pues ¿cómo la imaginamos? El aire pues tiende a gobernar toda la creatividad, tienden a ser muy entusiastas, energéticos, comunicativos, tienen una excelente memoria a corto plazo, la mente es bastante activa, no va a descansar mucho y pues tienen poca concentración. Si están hablando y están caminando de una forma rápida, pero ponen poca atención. Y en desbalance, pues también Vata va a ser el dosha que gobierna la ansiedad, el miedo, el nerviosismo, el insomnio. Y pues si se identifican con alguno de estas características o están haciéndole casi que check a todo, definitivamente pues tienen mucho Vata en su constitución. Cuando hablamos de Pitta estamos hablando de los elementos agua y fuego. Y lo más importante es que el fuego da esa característica de calor, de caliente. Además, pues es ligeramente húmedo porque tiene un pequeño componente de agua, es decir, que es más oleoso. También es estático, fluido, agudo, áspero, es ligero y es la fuerza detrás de la transformación, porque sabemos que el fuego gobierna todos los procesos metabólicos del cuerpo, de todo en el universo en general, y por lo tanto pues va a gobernar esa transformación. ¿Y cómo imaginamos a una persona Pitta? Pues por el mismo componente de caliente, de calor que hay,
va a ser alguien que va a tender a ser un poquito más caliente. Sabemos que el calor también rige el color, ¿verdad? Nos permite ver colores. Por lo tanto, una persona muy pita también va a tender a tener la piel rojiza o más amarillenta. Incluso los dientes van a tender a ser más amarillentos. La esclerótica del ojo va a ser de un blanco un poco amarillento. Va a ser un poquito más mediano la complexión, va a ser de un peso moderado, medianamente fuerte, no va a ser tan delgado como una persona bata, pero tampoco va a ser tan corpulento como una persona con más tierra y agua como Kapha. Tienden a tener canas prematuras y el pelo también va a ser grasoso, suave y tiende a ser un poco más rojizo, más rubio, más cobrizo. Los ojos son agudos y penetrantes porque los ojos son el órgano y tiene pues el tanmatra, el sentido de la visión, que pertenecen al elemento fuego. La nariz va a ser muy puntiaguda y los labios tienden a ser más rojizos. A nivel de la fisiología, si el fuego gobierna todos los procesos metabólicos y la transformación, una persona con mucho dosha pitta a nivel fisiológico tiende a tener mucho apetito, una sed excesiva. También la eliminación, las heces van a ser más suaves, grasosas y pastosas y definitivamente no van a tener mucho problema para eliminar. Su actividad física tienden a ser moderada y también caminan rápido, pero son mucho más determinados porque van hacia un objetivo específico, no se distraen a sus alrededores, sino que van a cierto objetivo. También por tener ese componente de agua, sudan mucho, pero el sudor sí tiende a tener un olor mucho más fuerte. A nivel de la mente y de las emociones, va a tener una mente mucho más determinada, orientada a resultados. Esta memoria aguda pero selectiva. Se le quedan las cosas, pero son las cosas que le convienen y que de verdad esta persona pita va a necesitar recordar. Son muy apasionados, organizados, competitivos. Son las personas que tienden a liderar, pero puede ser un liderazgo positivo o incluso un liderazgo negativo. ¿Por qué? Porque pita en desbalance puede llegar a ser muy agresivo, irritante, celoso, posesivo, una mente agresiva, aunque puede llegar a ser muy inteligente. Entonces, igual que con Vata, si están haciendo check a esta lista en general y sienten que prácticamente los estoy describiendo, definitivamente tienen mucho pita en su constitución. Y Kapha, que tiene los elementos agua y tierra, y va a tener los atributos de ser más pesado, húmedo, frío, estático, obtuso, suave, denso, burdo. Es la fuerza detrás de la estructura y estabilidad. Y Kapha, al contrario de Vata, ya que Vata tiene los dos elementos más ligeros y Kapha se compone de los dos elementos más pesados, que son la tierra y el agua, pues va a ser completamente lo contrario en muchas características de lo que es Vata. Esto quiere decir que su complexión física va a ser mucho más fornida y va a construir músculo de una forma muy rápida, incluso con poco alimento. Son las personas que de forma habitual tal vez comen menos, pero tienden a crecer de masa muscular muy fácilmente. Son fuertes por naturaleza, pueden llegar a cargar mucho peso y son fuertes y llegan a tener esa capacidad de resistencia mucho más desarrollada que alguien con más pita o más vata. Los huesos también son grandes y densos. Regularmente no se les notan los huesos y no tienen esas protuberancias que va a tener vata. La piel va a ser gruesa, también va a ser fría, pero va a ser más pálida y mucho más suave, porque si tiene presencia de agua que le da ese aspecto más grasoso, pero más brillante y suave. Los ojos van a ser grandes y tienen mucho más cabello, tanto en pestañas, las cejas, cabello corporal. Los dientes van a ser más fuertes y blancos. El cabello también va a ser abundante. La nariz va a ser más ancha y bonita. Y los labios van a ser más gruesos. Las uñas son fuertes y duras. Y son por lo regular personas muy atractivas porque son muy simétricas. A nivel fisiológico son personas con un apetito y una digestión más lenta, pero estable.
pueden comer en grandes cantidades, sin embargo no sienten apetito tan seguido, tienen que estar estimulando todo el tiempo el apetito. La sed puede llegar a ser muy escasa porque tienen mucha presencia de agua en su constitución. Son personas que siempre están batallando en tomarse 2 o 3 litros de agua al día, pero es por lo mismo que esa es su naturaleza. Las heces son muy gruesas y pesadas y regularmente no les gusta el movimiento, son más letárgicos. Son personas que tienen un sueño muy pesado y les encanta dormir. Tienen esa capacidad de dormirse temprano y de dormir hasta tarde y quedarse en la cama, y seguramente van a preferir quedarse viendo películas antes de salir a bailar. Le vamos a dejar el baile a Vata. Tienden a caminar lento, sudan también porque sí tienen esta eliminación de agua por medio del sudor. Sin embargo, tienen un olor dulce y vamos a entenderlo más adelante cuando hablemos de los 6 sabores, porque el sabor dulce es regido por los mismos elementos de agua y de tierra. Y a nivel de la mente y de las emociones, una persona que tiene mucho kapha a nivel mental van a ser calmados y lentos. También son personas que son muy amorosos. Cuando pensamos en esta combinación de agua y de tierra, que es lodo prácticamente, es la cuna perfecta para poder sembrar una semillita y que salga una planta, que salga una flor. Y es por lo mismo que tienen esta cualidad. Son muy amorosos, son muy cariñosos, son dulces y agradables. La voz tiende a ser muy dulce de una persona kapha. Son muy ahorrativos y tienden a tener esta presencia mental porque tienen la capacidad de estar presentes en todo momento, de poner mucha atención. Son excelentes para escuchar, perdonan fácilmente, pero también kapha en desbalance tiende a ser muy apegados, muy avaros, pueden ser ahorrativos, pero también van a querer ahorrar un poquito más de lo normal, se apegan a las cosas fácilmente. Esas personas que probablemente no van a querer dejar ir la entrada al cine de la primera cita que tuvieron con su pareja, van a ser muy apegados a todo lo que es emocional. Y kapha también rige la depresión. ¿Por qué? Porque están pensando constantemente en el pasado. ¿Cómo te acuerdas aquella vez en que fuimos? Y tienen esa memoria a largo plazo, pero muy amarrada a la emoción. Entonces, igual que con Pitta y con Vata, si le hicieron check a muchas de estos atributos y estas características, definitivamente pues tienen mucho kapha a nivel físico, fisiológico o mental. Como para Ayurveda no va a clasificar nada como bueno y como malo, sino que simplemente es lo que es. Los doshas de igual forma únicamente se manifiestan porque esa es la forma que estamos constituidos. Sin embargo, cuando alguno de los doshas se comienza a manifestar y comienza a desbordarse, es porque nosotros nos salimos de nuestro centro, y en Ayurveda esto se le llama desbalance. No tiene el nombre de enfermedad, sino que se le llama desbalance o desequilibrio en alguno de los doshas. Y pues se va a ir determinando cada dosha, según cada dosha, para una persona que no lleva un trabajo espiritual, sino que ese trabajo espiritual tiende a trascender mucho más allá de la materia y también puede llegar a modificar la materia. Cuando hablamos de desbalances o desequilibrios, según la Ayurveda, estamos hablando, según el Charaka Samhita, del olvido de la verdadera naturaleza como espíritu. Es cuando nosotros nos olvidamos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Cuando el aspecto espiritual no es parte de la cotidianidad de la persona, de la vida diaria, definitivamente va a haber un desequilibrio o va a haber una desconexión con esa verdadera naturaleza como espíritu. Cuando comienza a dominar el ego y la individualidad y cuando lo único que importa soy yo y mi propio bienestar, y cuando ignoro que hay una conexión con el resto del mundo, que yo soy parte del resto del mundo y que hay algo que yo estoy reconociendo como separado, ahí también es una de las causas del desbalance. En Ayurveda se le llama el prajna parada, que es el fracaso de la inteligencia. Es cuando hacemos de lado
la sabiduría interna, mi sabiduría innata, para poder dar lugar al placer o al antojo. Por ejemplo, si yo estoy teniendo relaciones interpersonales con personas que sé que son tóxicas para mí, que no me aportan nada, pero ahí estoy, ahí sigo y me sigo juntando y sigo teniendo pues cierto contacto con estas personas, definitivamente ese es el fracaso de la inteligencia, porque yo lo sé a nivel de mi inteligencia, pero pues sigo llevándome a eso. O por ejemplo, si yo sé que hay algo que no debo comer porque pues me va a desequilibrar, por ejemplo, si soy alérgica al gluten o si soy diabética y sé que no debo consumir azúcar, pero pues ese pedacito de pastel se ve muy apetecible y yo lo quiero consumir, aunque sé que después va a ser algo malo para mi cuerpo. Ese es el prajna parada, es el fracaso de la inteligencia, porque sé que no lo debo consumir, pero le estoy dando más lugar al placer o al antojo antes de mantener el balance o el equilibrio en mi cuerpo. ¿Y cómo podemos balancear estos doshas? Si yo me doy cuenta, si yo reconozco que tengo alguno de los doshas que está en desbalance, que se está manifestando, y hay un principio en la Ayurveda que se utiliza muchísimo para esto, que es lo semejante aumenta lo semejante y lo contrario reduce lo contrario. Y es utilizar la naturaleza creativa por medio de conocer los 5 elementos y los 3 doshas para poder llegar a balancearme. No es únicamente si yo puedo aplicarme aceite de coco o aceite de ajonjolí, o si puedo consumir canela, picante o pimienta o menta, sino poder utilizar estos elementos a mi favor. Si lo semejante aumenta lo semejante, y yo siento que estoy demasiado vata, con mucho movimiento, estoy padeciendo de insomnio, constipación constante y definitivamente tengo mucho aire en mi sistema, no voy a incluir prácticas o alimentos que aumenten el aire, sino que al contrario, si el principio es que lo contrario reduce lo contrario, voy a incluir más del elemento tierra y agua en mi constitución para poder balancear a ese vata que está desbordado. Si yo siento que tengo, por ejemplo, ardor en los ojos, estoy teniendo muchísimo calor o incluso fiebre, definitivamente pues hay mucho pita en el sistema. Entonces no voy a utilizar elementos de fuego ni de aire para poder balancear a pita, sino que también voy a equilibrar con más tierra y más agua, porque son los elementos contrarios que van a ayudar a equilibrar. Son estas cualidades opuestas que van a tratar a esos elementos correspondientes. Es un sistema muy sencillo. Para mí la Ayurveda es la ciencia del sentido común y es la base del tratamiento de los 5 sentidos o de las 5 terapias sensoriales. Como mencionaba, es utilizar esta naturaleza creativa, es usar las leyes de la naturaleza o aprender a usar las leyes de la naturaleza a mi favor para mantener el balance, el equilibrio y por lo tanto una salud óptima. Y pues para cerrar este capítulo vamos a dejar una recomendación tridóshica, que es el famoso té digestivo, que probablemente lo han escuchado para quienes ya lleven alguna práctica ayurvédica. Realmente no es un té porque no lleva hoja de té, pero pues así se le llama en la Ayurveda, y lleva 3 semillas importantes, que es la del comino, la semilla de hinojo y la semilla de cilantro. Y se mezcla en partes iguales, una cucharadita de cada uno, en 1 litro de agua, lo pones a hervir y puedes tomar este líquido o esta infusión durante el día, preferiblemente antes de cada comida. Este es un programa informativo que no debe sustituir la consulta médica. Si deseas hacer cambios en tu rutina de salud, por favor consulta a tu médico. Narrado por Laura Luján. Mantengámonos en contacto. Sígueme en Instagram y redes como @LauWellnessJunkie. Prólogo por LNA. ¿Quisieras saber más sobre Ayurveda? Descarga nuestro PDF para obtener más información. Esta es una producción de Sputnik Media. Producido por LNA. Mezcla de sonido por Mike Zhu.
Agradecimientos especiales a Cami Asgard, Richard Burnett y Tim Tocello. Спутник Media.